Charles Milles Manson fue un criminal, sectario y músico aficionado estadounidense, conocido por liderar lo que se conoció como la familia Manson, un grupo de seguidores de Manson que surgió en el desierto de California a finales de los años 1960. En 1971, fue declarado culpable de conspiración por los asesinatos de 7 personas, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, en Beverly Hills, y al día siguiente, de un matrimonio, Leno y Rosemary LaBianca, todo llevado a cabo por los miembros del grupo, que seguían sus instrucciones. Manson también fue declarado culpable de otros 2 asesinatos, los de Gary Hinman y Donald Joe Urtisea. Manson creía en lo que él mismo llamó el Tesir Skelter, un término que tomó de la canción Helter Skelter, de la banda The Beatles. Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra racial. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, la violencia y lo macabro. El término Helter Skelter fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio de Manson, Vincent Bugliosi, como título del libro que escribió sobre los asesinatos de Manson. En el momento en que, la familia Manson, comenzó a formarse, Manson era un exconvicto que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue músico underground en Los Ángeles, principalmente gracias a su asociación casual con Dennis Wilson, batería y cofundador de The Beach Boys. Después de que Manson fuera acusado de los delitos de los que fue condenado posteriormente, fueron publicadas grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él. Varios músicos se han inspirado en Manson para componer canciones o han hecho versiones de alguna de sus canciones, entre ellos Guns N' Roses, White Zombie, Dave Indra Van Art, System of a Down, Scars on Broadway y Marilyn Manson. Manson fue sentenciado a muerte, pero la decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional cuando en 1972, una decisión de la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Manson estuvo encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, California, desde 1969 y falleció en 2017 por cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio a la edad de 83 años. Biografía. Primeros años. Hijo de una joven prostituta de 16 años de nombre Kathleen Maddox, Charles Manson nació en el Hospital General de Cincinnati, Ohio. Su nombre completo es Charles Milles Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre, que estuvo brevemente casada con un obrero llamado William Manson, le puso este apellido. Su padre biológico parece haber sido un coronel llamado Walker Scott, contra quien Kathleen Maddox interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937. Posiblemente, Charles Manson nunca conoció a su padre biológico. Muchos detalles acerca de los primeros años de Manson son objeto de controversia, debido a la variedad de diferentes historias que se han ofrecido a los medios, muchas de las cuales resultaron ser falsas. La madre de Manson era supuestamente alcohólica. Según Manson, una vez su madre lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, para que luego su tío recuperara al niño algunos días más tarde. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel por robar en una estación de servicio en 1939 en Charleston, Virginia Occidental, Manson se fue a la casa de sus tíos en Machen, Virginia Occidental. En 1947, Kathleen Maddox trató de llevar a Manson a un orfanato, pero no pudo porque no había plazas. El tribunal puso a Manson en Gibault School for Boys en Terre-Haute, Indiana, una escuela para niños sin hogar. Después de 10 meses, Manson se fugó para volver al hogar materno, pero su madre lo rechazó. Primer arresto. Se sabe que su primer robo a mano armada fue en 1947, a los 13 años,
y que atracó una tienda de alimentos. Después de este incidente, Manson fue encerrado en un reformatorio del que escapó 4 días después junto a otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros 2 delitos a mano armada. En 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. A finales de 1952, ya había 8 cargos contra él. Fue transferido a otra prisión y liberado en 1954 por buen comportamiento. En 1954, con 19 años de edad, Manson se casó con Rosalie Young Willis, una de 17 años. Con ella tendría su primer hijo. Segundo arresto. Volvió a ser arrestado más tarde por robo de vehículos. En 1958, quedó en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en 1961 por falsificación de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casa con la prostituta Candy Leona Stevens. De ese matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado de proxenetismo. Por aquella época, y nuevamente en la cárcel, comienza su formación esotérica y su interés por la filosofía oriental. La familia Manson. A finales de la década de 1960, Manson formó un grupo de personas en California, que más tarde se denominó la familia Manson. El grupo estuvo involucrado en el asesinato de Gary Hinman en julio de 1969, luego ganó notoriedad nacional después del asesinato de la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en su casa el 9 de agosto de 1969, y Leno y Rosemary LaBianca al día siguiente. Los asesinatos de Tate LaBianca fueron ejecutados por Tex Watson y otros 3 miembros de la familia Manson, actuando bajo las instrucciones específicas de Manson. También fueron responsables de otros asaltos, robos, crímenes y el intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford en Sacramento. Juicio y encarcelamiento. Manson fue llevado a la prisión estatal del Condado de Los Ángeles, el 22 de abril de 1971, por 7 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de conspiración, por la muerte de Abigail Ann Fowler, Wojciech Frykowski, Steven Earl Parent, Sharon Tate Palansky, Jay Sebring, Leno y Rosemary LaBianca. Fue sentenciado a muerte. Cuando la pena de muerte fue declarada inconstitucional en 1972, se le volvió a condenar a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional. Su sentencia de muerte original fue modificada por cadena perpetua el 2 de febrero de 1977. El 13 de diciembre de 1971, Manson fue declarado culpable de asesinato en primer grado en la Corte del Condado de Los Ángeles por la muerte del músico Gary Hinman, el 25 de julio de 1969. También fue declarado culpable de asesinato en primer grado por la muerte en agosto de 1969 de Donald Jerome Urtisea. Periodo posterior al juicio. El 25 de septiembre de 1984, Jan Holmstrom, de 36 años, parricida, convicto en la misma prisión que Manson, trató de quemarlo vivo vertiéndole un bote de disolvente para pintura y prendiéndole fuego. A pesar de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 20% de su cuerpo, Manson se recuperó de las heridas. Aun después de haber estado condenado al encierro de por vida, ocasionalmente el nombre de Charles Manson llegaba a los periódicos de todo el mundo. De vez en cuando consentía que algún periodista o incluso alguna televisión le visitara en su retiro involuntario del mundo, como ocurrió en febrero de 1987 con una cadena de televisión estadounidense de gran audiencia, donde declaró que no tenía nada de qué arrepentirse. En 2012, una junta le negó por 12ª vez la libertad condicional a Manson y, según anunciaron entonces las autoridades penitenciarias, no podría tener otra oportunidad de solicitarla hasta 2027. En 2013, Manson estuvo a punto de casarse con una joven de 26 años,
de nombre Afton Starline Bertan, la cual estuvo visitándolo en prisión durante más de 7 años. Sin embargo, la licencia para casarse expiró recientemente sin que esto sucediera. En noviembre del año 1969, un observador de aves encontró en unos matorrales de la famosa calle Mulholland Drive, el cuerpo sin vida de una mujer joven. La mujer había sido apuñalada más de 150 veces en diferentes partes de su cuerpo. Su nombre permaneció oculto porque cuando fue encontrada entre los matorrales, no tenía ninguna identificación y su familia nunca denunció su desaparición. Los detectives intentaron dar con su identidad, pero las técnicas de esa época eran muy limitadas. La víctima quedó identificada por las autoridades de esa época como Jane Doe 59. En junio de 2015, una amiga de la familia de la víctima, encontró en un sitio web, el perfil de Jane Doe 59. Después de que la familia se pusiera en contacto con el Sistema Nacional de las Personas Desaparecidas y No Identificadas, las autoridades decidieron reabrir el caso para realizar nuevas pruebas de ADN, que finalmente revelaron la identidad de la mujer. La policía y la hermana de la víctima confirmaron que quien estuvo registrada durante décadas como Jane Doe 59 es en realidad Reed Hurbeson. El asesinato fue perpetrado tan solo 3 días después de los asesinatos de Sharon Tate y de la familia LaBianca. El lugar del crimen queda a pocos metros también de dichos asesinatos. Actualmente las autoridades estadounidenses trabajan en el caso, para saber si, la familia Manson, es culpable o inocente de este crimen. Muerte. El 1 de enero de 2017, Manson fue llevado a un hospital de Bakersfield, debido a un sangrado anal. Una fuente le dijo a Los Angeles Times que Manson se encontraba en estado grave. Una semana después, Manson regresó a una prisión en el centro de California tras el problema médico. El 15 de noviembre de 2017, una fuente no autorizada para hablar en nombre del Departamento de Correcciones, confirmó que Manson había ingresado en un hospital de Bakersfield, aunque el Departamento de Corrección y Rehabilitación de California jamás lo confirmó. Manson falleció en el hospital 4 días más tarde, el 19 de noviembre, una semana después de cumplir 83 años. Las causas subyacentes de la muerte fueron cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio. Después de una dura batalla legal por la propiedad de su cuerpo, finalmente Charles Manson sería incinerado 4 meses después de su muerte en la localidad californiana de Porterville. Música de Charles Manson. Charles Manson conoció a Dennis Wilson a mediados de 1968. De acuerdo con su amigo y luego letrista, Stanley Shapiro, un día mientras Dennis conducía por la carretera subió a 2 chicas que hacían autostop a su coche que resultaron ser miembros del clan Manson y no dejaban de nombrar a Charlie Manson como el mago. En 1968, Phil Kaufman, que había conocido a Manson en la cárcel, se mudó brevemente con Manson y la familia. Kaufman insistió continuamente para que Manson grabara algunas canciones. El 6 de marzo de 1970, el día que el tribunal anuló la petición de Manson de ser él mismo su abogado en el juicio, LIE, un álbum con canciones de Charles Manson fue publicado. En el álbum se incluyó la canción Cease to Exist, una composición Manson. Dennis Wilson de The Beach Boys regrabó el mismo tema con letras diferentes y lo incluyeron en 20/20. La canción se llama Never Learn Not to Love. Manson llegó a grabar algunas canciones, según él mismo relata. Si bien el grupo ha negado enérgicamente que existan dichas grabaciones, el ingeniero Stephen Despar afirmó que las mismas existen, incluso dijo que el material de Manson era bastante bueno, tenía talento musical. Desde entonces, se publicaron varias grabaciones de canciones de Manson y de él mismo hablando. The Family Jams, publicado en 1997, incluye 2 discos compactos de canciones de Manson producidas por la familia Manson, en 1970, después de que Manson y los demás habían sido detenidos. Steve Grogan como vocalista y guitarrista, en algunos coros participaron Lynette Fromme, Sandra Good, Catherine Sier, entre otros miembros.
La casa de Leno y Rosemary LaBianca estaba al lado de un hogar que había alquilado un amigo de Kaufman. Manson había ido en varias ocasiones con Kaufman cuando aún eran amigos. Kaufman declaró que se trató de una simple coincidencia el hecho de que casualmente la casa en donde su amigo vivía como inquilino, quedara justo al lado de la casa del matrimonio LaBianca. Antes de la muerte de Sharon Tate y sus amigos, Manson y la familia Manson habían iniciado la serie de asesinatos, entre ellos la muerte del músico Gary Hinman. Mary Branagh, miembro de la familia, testificó en un juicio que Bobby Bousale y mató a Hinman, porque Hinman se había negado a unirse a la banda de Manson.